Bienvenidos mis amigos, mis amigas y Shabbat Shalom. Esta mañanita vamos a hablar sobre la murmuración, un tema que Elohim ha puesto en nuestro corazón. Vamos a ir descartando cosas que no son para llegar a la verdad de lo que es la murmuración. Primero, dudar no es murmurar, y esto lo comprobamos a través de la Escritura en textos como por ejemplo Lucas 2:19. Dice así en Lucas 2, verso 19, dice: pero Miriam, que su nombre pagano es María, pero Miriam guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, meditándolas es, pues, preguntándose y respondiéndose, presentando los dilemas y también resolviéndolos. Eso es lo que hizo Miriam, la madre de Yahshua, lo que se han dado a llamar la madre de Jesús. Entonces, dudar no es murmurar. Tenemos también en Génesis 18:12, según Church of Jesus Christ, que dice: se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite. O sea, no se planteaba ni siquiera ya tener descendencia, sino meramente tener placer sexual con su marido. Sino también, siendo también mi señor ya viejo. Dice: se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo mi señor también ya viejo. Entonces, claro que dudaba Sara. No solamente es que dudaba de que iba a tener descendencia, sino que dudaba de que iba a tener disfrute de nuevo por el revigorizamiento de Abraham. Entonces, dudar no es murmurar. Ahora, vamos a ir a Éxodo 33:15. Dice: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces Moisés, el dador de la Torá, por así decirlo, el instrumento por el cual se da la Torá, no escatima tampoco en dudar. Mira, Abba, yo no sé si vas a venir o no vas a venir con nosotros, dada la infidelidad del pueblo, pero si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Duda, pero la duda no es murmuración. No la atribuye Elohim como murmuración. El ejemplo más claro pueden verlo ustedes en el capítulo 6 de Jueces, que no lo vamos a leer porque es muy extenso y ya no saldríamos del tema, en el cual habla de Gedeón, que Gedeón pide dudas indubitables y una detrás de otra, porque la duda no es murmuración. También los reyes de Israel, para entrar o dejar de entrar a la batalla, consultaban a Elohim. ¿Debo ir contra este ejército o no es el tiempo? Consultaban los reyes de Israel. Entonces, algunas veces se les respondía afirmativamente y otras negativamente, pero a lo que voy es que esa duda de los reyes no les era murmuración. Ahora, vamos a descartar otro malentendido, que es que discrepar con alguien en algún punto tampoco es murmurar. Fíjense ustedes. En Gálatas 2, 11, 14. según Biblia, Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, explica Shaul Pablo, porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su emulación o en su hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la buena nueva, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El fin de esto, a lo que voy, es que discrepar no es murmurar. Yo puedo discrepar con un hermano o supuesto hermano y no por eso estoy murmurando. ¿Entienden? Vamos con otro verso. Vamos, por ejemplo, con Juan 12:6. Dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Entonces, aquí relata Juan que Judas era porque era ladrón, ¿verdad? Que es que sustraía de la bolsa, pero decía: no, es que esto se podría haber gastado en los pobres. Eso es murmuración. Ahora, lo que Juan estaba haciendo, que es a lo que voy, lo que Juan estaba haciendo es que discrepaba con Judas. Por eso digo que discrepar no es murmurar. Porque lo que está diciendo Juan Yohanan, el jovencito de los apóstoles de Mashiach, es que Judas no le cayó nunca bien. Entonces nos confirma que discrepar no es murmurar. Y tenemos también el ejemplo de 1 de Samuel 25, 25, 35. Según bible.com. Dice así, en 1 de Samuel 25, 25 al 35. Dice: no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Le está explicando Abigail, la virtuosa, al rey David. Fíjense, a mí me gusta Abigail. No la conozco físicamente, pero me gusta. Dice, no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Yahweh y vive tu alma, que Yahweh te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que sigan a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Yahweh de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Yahweh y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Yahweh tu Elohim, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Yahweh haga con mi señor conforme a todo lo que él ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Yahweh haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Dice, y dijo David a Abigail: bendito sea Yahweh, Elohim de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado oír de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano.
porque vive Yahweh Elohim de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no lo hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en shalom, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces, claro, ¿a qué voy con que discrepar no es murmurar? Voy a que Abigail, siendo una súbdita del reino de David, se atrevió, digamos, a corregirle. Pero es que en esa corrección David tuvo la suficiente capacidad para ver la virtud de la mujer. Tremenda. Me gusta Abigail. Entonces, por eso digo que, aunque siendo sierva o súbdita, discrepó de la política de David, eso no era murmurar, sino todo lo contrario. En ese punto fue corregir para bien, en este caso, a David. Ahora, declarar juicio y culpables tampoco es murmurar. Y tenemos claros ejemplos en la Escritura. Esto los pusilánimes, los que quieren bailarle el agua al sistema, pues no lo verán, pero nosotros sí. Declarar juicio y señalar culpables no es murmurar. Hechos 8, 17, 20. Dice: entonces les imponían las manos y recibirían el espíritu de santidad. Cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero. No tienes tú ni suerte ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. Entonces Pedro señaló culpable a este Simón. Dice: tu dinero perezca contigo. ¿Verdad? Y vamos a también 1 Corintios 5:1. Según Church of Jesus Christ. Que dice así. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Entonces, declarar juicio y señalar a culpables no es murmurar, lo que está haciendo Shaul Pablo en esta congregación de Corinto. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y la fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, tampoco es murmuración señalar culpables. ¿Verdad? Vámonos a Hechos 5:35. De acuerdo con Wikipedia, 535 fue un... En Hechos 5:35 nos dice así. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu de Santidad y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Así, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces ahí estuvo Kefa Pedro señalando al culpable, y no era murmurar. Ahora, ya el caso más clásico y palpable es el que se refleja en Mateo 23:33, para que vean que señalar culpables y declarar el juicio no es murmurar. ¿Por qué? Porque lo hizo el propio Mashiach. Dijo: serpientes,
generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto lo dijo el Mashiach, declaró juicio y señaló culpables. Esto no fue murmurar. Murmurar es hablar de dientes para adentro, de modo que la jerga y la jerigonza es murmuración. Asimismo, el lenguaje científico que participa de esta jerigonza es murmuración, que por cierto dicen ahora en el mundillo científico que los niños son peores en matemáticas y comprensión lectora, pero mejores en ciencia. Habría que ver entonces lo que es esa ciencia, porque ya ausentes de lo que es la comprensión lectora y las matemáticas, habría que ver qué significa ciencia, ¿verdad? Eso es murmurar. Los escritos o los escritores deconstructores que favorecen el ateísmo, por ejemplo, también es murmurar, porque es jerga y jerigonza también. Como digo, murmurar es hablar de dientes para afuera. Números 14, 1, 3. ¿De dientes para afuera o para adentro? ¿Cómo? ¿De dientes para afuera o para adentro? De dientes para adentro. ¿He dicho para afuera? De dientes para adentro. Números 14, 1 al 3 dice: Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Yahweh esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto fue murmuración. No es que lo dijeron taxativamente, no es que lo dijeron de una manera que se pudiera recopilar lo que dijo la multitud, sino que en esencia lo que dijeron fue esto, porque murmuraron de dientes para adentro, la congregación de Israel. Entonces vamos a Filipenses 2:14. Según Bible Estadítulos, Dice en Filipenses 2:14: hagan todo sin quejarse y sin discutir, sin murmuración, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios e hijos de Elohim, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Mashiach vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Entonces resulta de que el llamado es a hacer las cosas sin quejarnos, sin murmurar. Sin murmurar de dientes para adentro, porque ahí está el problema. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:12. Según Bible.com, Verán ustedes Primera de Pedro 2:12 que dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran dientes para adentro de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación al considerar vuestras obras. En primera instancia nos van a considerar como malhechores porque nos oponemos al sistema, pero van a glorificar a Elohim en el día que Elohim los visite, porque van a considerar y van a empezar a ver nuestras obras, ¿verdad? Entonces ya tenemos claro, ¿verdad?, lo que es murmurar y lo que no es murmurar. De nuevo, murmurar no es un murmullo,
no es un murmullo, hay que hacer la diferencia. Murmurar no es hacer murmullo, sino que, por ejemplo, nos enseña Primera de Samuel 1:13, Según Church of que Jesus. nos dice, pero Ana, la madre de Samuel, hablaba en su corazón, se hablaba a ella misma, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y él la tuvo, y Elí, la tuvo el sacerdote que estaba a cargo en ese tiempo, que dejaba delinquir a sus hijos, la tuvo por ebria, la tuvo por borracha. Entonces, tenemos claro aquí que murmurar no es un murmullo, ¿verdad? Y tampoco murmurar es burlarse abiertamente. Repito, murmurar es hablar de dientes para adentro. No es murmurar burlarse abiertamente, porque tenemos a un gran burlador en la Biblia que fue Elías. Primera de Reyes 18:27. Según churchofjesuschrist.org. 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque es un Dios. Quizá está meditando, o está ocupado, o se ha ido de viaje, o acaso duerme y hay que despertarlo. En esta burla de Elías dice, gritad en alta voz porque tal vez vuestro Elohim está meditando o ocupado, y en la versión JBS dice, a lo mejor vuestro Elohim está en la letrina. Entonces, era un burlador, un auténtico humorista, nuestro amigo Elías, nuestro amigo Elías. Entonces, murmurar no era burlarse tampoco, ¿verdad? Para ir descartando cosas que no son. Ahora, murmurar a veces era un proceso burocrático, abierto. Fíjense ustedes. Hechos 23:12. Dice en Hechos 23:12, y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo maldición, esto es, un proceso burocrático, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Saúl Pablo. Entonces, la murmuración, lejos de ser una burla abierta, a veces era un proceso burocrático. Se conjuraron burocráticamente los fariseos, los judíos, de darle muerte a Pablo. Vamos a mirar en Juan 11, 46, 50. Dice en 11, 46, 50 de Juan, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yahshua había dicho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, burocracia, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es, por lo tanto, la murmuración incluso pasa al ámbito burocrático, como ustedes han podido comprobar aquí. Ahora, hay una murmuración que es la más flagrante, no por fragante de fragancia, sino flagrante porque es un flagelo, principalmente para ellos mismos, que es ofensiva a nuestro Elohim y se produce, por ejemplo, en Apocalipsis 17, 3 al 5. Dice, luego, en la visión que me hizo ver en el espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Elohim y tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo. Esto hay algunos que lo predican de que lo lleva al desierto para hablar de los musulmanes. Esto no es así porque da más detalles, ¿verdad? El desierto de un sistema árido ausente del agua del manantial de la Torá. Y dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquella mujer iba vestido con ropas de púrpura y escarlata o rojo. Ahí ya pueden ustedes referenciar y vislumbrar que es la Iglesia Apostólica Romana. Y estaba adornada con oro, ahí es inequívoco, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de su prostitución, y llevaba escrito un nombre misterioso en la frente: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de todo lo que hay odioso en el mundo. Entonces, esta es la murmuración flagrante, la murmuración más ofensiva a Elohim. Decía que esta gran ramera tiene todo lo que es ofensivo a Elohim, de tal manera que en su cabeza, dice, hay una serie de blasfemias. Esta serie de blasfemias, por ejemplo, es vicario de Dios, Iglesia Apostólica Romana, Santo Padre, Iglesia Apostólica Romana, o también otras que no son de la Iglesia Apostólica Romana, pero que son adoptadas de ese modus operandi. Y, por ejemplo, es llamarse espíritu de la profecía, como hablan los adventistas de Elena White. Esto, en definitiva, es una murmuración flagrante, es un flagelo contra ellos mismos, contra los supuestos creyentes. Y en ese sentido, ya vamos a terminar, 2 de Tesalonicenses 2:4, que dice así, dice, el que viene de la gran ramera, el que toma, digamos, la representación en carne y hueso de la gran ramera, dice, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. O sea, no es que él se llame Dios, porque sabe que la amada es la que se llama Dios, la que se llama Elohim. Él lo que hace es que usurpa eso, es que usurpa el nombre de Elohim, es decir, que lo dice que es Dios de labios para adentro, y así lo hace ver. Sabe que hay una amada que sí, legítimamente se llama Dios, se llama Elohim, pero él lo que hace es que de dientes para adentro se hace como si fuera Dios, como si fuera Elohim. O sea, que lo murmura, lo piensa y lo masca. Este hombre de perdición que está profetizado, el cual ya no sería un papado, sino que sería un arquetipo en serie de lo que es la gran ramera y de lo que es el inicuo globalizado, como hemos predicado muchas veces. Entonces, esto es lo que es la murmuración, ¿verdad? La murmuración no declara las cosas como son, sino que las piensa, las murmura y las masca, y entonces se hace pasar por lo que no es. Esto es murmuración, ¿verdad? Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Ya hemos dejado claro que dudar no es murmurar, discrepar tampoco es murmurar, sino que murmurar es hablar de dientes para adentro. Se hace pasar por Dios, haciendo ver que es Dios, pero diciéndolo de labios para adentro, ¿verdad? Tampoco murmurar es un murmullo, sino que a veces resulta ser un proceso burocrático en que las hordas, los más numerosos, quieren salir ganando. Y hasta aquí. Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, besos y abrazos.